Tenemos a José Ramos Anáhuel, es vocero de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Muchísimas gracias, José, por venir. Y también está Gianluca Fiorini Aguinaga, él es secretario general del colectivo Coherencia Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ambos, además, tienen me parece, el compromiso de representar asociaciones, que es muy importante, es algo que se había perdido en las universidades o se ha ido perdiendo, que es el hecho de agruparse en distintos estamentos y en distintos grupos para hacer oír su voz. Gracias, chicos, por estar conmigo. La verdad que nos encanta tenerlos aquí en Nativa. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿se toman decisiones en el Congreso? ¿Se tomó la decisión inicial de crear la SUNEDU, con sus más y sus menos, y hoy se ha dado marcha atrás con respecto a un organismo que ya en su primera formación de su consejo directivo hay irregularidades. Hay irregularidades y uno siente, si ve a los personajes que han asumido esas responsabilidades, que efectivamente se retrocedió. Lo que se prometió que no iba a pasar, bueno, está pasando. Me gustaría saber su opinión. A ver, José, cuéntanos tú primero, ¿cómo se ha percibido este cambio? Todavía no se debe percibir cómo afecta los estudios, pero ¿cómo se ha recibido este cambio en el Cusco, específicamente en tu universidad? Sí, en principio nosotros hemos tenido la experiencia de tener un ex rector que era miembro de la Asamblea Nacional de Rectores. Y lo que nos llamó mucho la atención en este proceso fue que se eligiera como miembro accesitario de la SUNEDU desde la UNSAC a un ex miembro de la Asamblea Nacional de Rectores. En este caso, el señor Víctor Raúl Aguilar Cayo, ¿no? O sea, un personaje que formaba parte del esquema anterior a SUNEDU, ¿no? Exacto. Que fueron los que más pelearon, porque obviamente perdían el mango a la sartén, ¿no? Cuando el argumento principal era de que no se iba a volver a la Asamblea Nacional de Rectores, de que estamos peleando por la autonomía universitaria, y ni siquiera eso creo que se ha cumplido, porque en nuestra universidad lo que hizo nuestro rector es disolver la Asamblea Universitaria, disolvió a los decanos, disolvió el estamento estudiantil del tercio que tiene representación en los órganos de gobierno. Entonces me parece que no hay una coherencia entre el discurso de autonomía universitaria y en la práctica que tienen. ¿Por qué ha disuelto la Asamblea? Porque se ha reconformado las facultades en nuestra universidad. Lo correcto era de que los decanos continuaran su periodo y luego se llamara elecciones y los reemplazaran, ¿no? Pero lo que él ha hecho es designar decanos encargados. ¿Y por qué? ¿Qué argumento, qué ley o qué razón avala un comportamiento tan arbitrario como ese? La reconformación de nuestras facultades. Nosotros antes teníamos 10 macrofacultades, ahora tenemos 18. Entonces, pero nosotros hasta podíamos aceptar de que se cambiaran los decanos, pero lo que sí no aceptamos es que hace casi 2 años no se llama elecciones del tercio estudiantil, cuando él tiene toda la voluntad ahí. Y hay que decirlo, para quienes hemos o conocimos la vida universitaria, en mi época la participación de los estudiantes en las asambleas era muy importante. Después no sé por qué eso en algún sentido se debilitó, pero ha vuelto a cobrar fuerza. La asamblea universitaria representa a la universidad, porque la universidad, por lo menos la que no tiene fines de lucro, las decisiones no son de nadie, la universidad no es de nadie, ¿no es cierto? Y los alumnos, el tercio muchas veces es el fiel de la balanza. Es decir, ante una discusión, el tercio hace valer su voto, y si no están comprados por la dirigencia de turno, por la cúpula de turno, entonces hacen valer lo que le conviene al alumno. Gracias al tercio, yo recuerdo que en la universidad varias cosas conseguíamos peleadas en la asamblea universitaria. A ver, Gianluca, cuéntanos. Hay que decirle una cosa, la PUC se ha comido el pleito de la calidad educativa, se ha comido el pleito de SUNEDU, pero no sé, yo estudié en la PUC, problemas de calidad no tenía. Es decir, la SUNEDU puede haber ordenado las cosas, pero era una universidad que iba a sobrevivir con SUNEDU o sin SUNEDU, ¿no? Bueno, a diferencia, de las universidades nacionales, que no es por un tema de calidad, es que además la creación de SUNEDU les significó una inyección de dinero importante que ahora van a perder, ¿no? Así que cuéntanos un poco, Gianluca. Bueno, para empezar, desde la PUC, existe esta imagen, ¿no?, de que la PUC en sí no tenía mucho que mejorar, pero tampoco es tan cierto, ¿no? Porque sí se mejoraron cosas con la ley universitaria. La SUNEDU sí realizó algunos impulsos, llamémoslos, no sé, menores, pero sí hubieron mejoras, y no solamente es que hay mejoras, sino que incluso había la posibilidad de poder trabajar con un organismo, con esta entidad, que en todo caso velaba o quería velar por el bienestar de los estudiantes y la educación superior, ¿no?, que es lo que para nada se está garantizando ahora.
Y más bien algo en lo que sí también llamaría la atención es que lo que preocupa de lo que ha pasado no solamente es, o sea, son dos cosas, contenido y forma. Yo recuerdo que cuando estaba en la federación, ahorita ya dejé el cargo, pero el año pasado estaba, y cuando con nuestros compañeros íbamos a trabajar ese tema con distintas instancias, entre ellas, por ejemplo, con el propio Congreso, con los congresistas de la contrarreforma, cuando queríamos ir a dar nuestra opinión, no se nos recibía, incluso hasta en algunos casos se nos llegó a maltratar. No se nos escuchaba, se decía que ellos trabajaban por los estudiantes, pero siempre nos presentábamos como la mayoría de los gremios estudiantiles que estábamos ahí, diciendo que lo que ellos estaban haciendo no era nuestra voluntad, no era lo que nosotros buscábamos, y aún así seguían, ¿no?, tratando de legislar en nuestro nombre. Yo entiendo la desesperación de un chico que ha pagado su educación en una universidad no licenciada, la entiendo perfectamente, ¿no es cierto? Hay gente que dice, ay, pero ¿por qué no averiguó bien? Bueno, porque justamente cuando no existía SUNEDU, las universidades se permitían publicidad engañosa, ¿no es cierto? No había un ranking objetivo, y porque a veces es la que puedes pagar, también seamos honestos, es la que puedes pagar. En la percepción de ustedes, los estudiantes en su mayoría están de acuerdo con que exista la SUNEDU y que exista como existía, ¿no? Sí, los estudiantes en su mayoría y la población, porque me parece que el análisis general es de que tenemos un congreso donde están algunos profesionales que han salido, muchos de ellos de universidades que no estaban licenciadas, y el resultado que tenemos ahora es justamente lo que estamos viviendo ahora. No tienen capacidad para poder resolver conflictos, no tienen capacidad para poder sacar leyes que estén a favor de las universidades y de la población, sino que sacan leyes que no favorezcan a la población, pero sí favorecen a pequeños grupos empresariales o a los grupos que ellos tienen, que son cúpulas partidarias o lo que sea, ¿no? Entonces, el desastre de Perú que estamos viviendo ahora justamente es el resultado del tipo de universidad que se tenía antes. Y lo que se está haciendo ahora es volver a ese proceso. A mamarrachos de universidades. Exacto. Por eso es que nosotros en Cusco nos unimos muchos sectores de la población y las universidades, porque eso era bastante preocupante para nosotros. Además, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa con más claridad. He regresado a estudiar por una maestría. Cuando yo estaba en la universidad, y recojo un poco lo que dice Gianluca, la universidad cometía alguna arbitrariedad, salvo que salieras pues a hacer tu marcha por la rotonda o por el tontódromo, nadie te hacía mucho caso. Recordemos que gracias a la protesta de los alumnos se logró el tema de las multas en la Católica, de las moras, que eran una bestialidad, ¿no? Ustedes pagan medio crédito, nosotros pagamos un crédito, una locura, ¿no? Hasta marcha por papel higiénico hemos hecho en mi época, pero es verdad, pero si la universidad no te quería escuchar, no te quería escuchar. Era como un reino, ¿no? Y repito, hay universidades que se portaban mejor que otras. Hoy no. Hoy mencionas SUNEDU y es como cuando mencionas Indecopi en una tienda, ¿no es cierto? O libro de reclamaciones, al toque. No te entregaban carné no sé cuánto tiempo porque la universidad se dormía y piña, ¿no? Paga tu pasaje completo. Hoy SUNEDU es verdad que en el Bajo se ha accedido, pero es un elemento que permite que los alumnos hagan cumplir determinadas reglas, ¿no? Así es, exactamente. Y bueno, no solamente cumplir determinadas reglas, que bueno, de hecho es importante y sobre eso se tiene que seguir trabajando, pero también en el caso de poder hacer proposiciones que, digamos, que excedan a lo que compete solamente o lo que interesa solamente a una universidad, se puede proponer, y de hecho en la SUNEDU sí están esas puertas abiertas para que los representantes estudiantiles o para que los estudiantes en general se acerquen, propongan, discutan y que de alguna forma puedan incidir en lo que es su propia educación, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nosotros queremos como representantes estudiantiles de diferentes tipos. ¿Se notó el cambio en la universidad con la presencia de SUNEDU cuando SUNEDU empezó a funcionar? Abismalmente, de manera abismal, porque nosotros teníamos muchos docentes que no tenían el rango de magíster o doctor. Teníamos nuestras filiales completamente abandonadas, aunque ahora también siguen estando abandonadas, ¿no? Y de alguna u otra manera se empezó a mejorar algunas infraestructuras. Y la Facultad de Medicina, la Escuela Profesional de Medicina, estaba pasando por un proceso de licenciamiento. Entiendo que se estaban empezando a arreglar la misma infraestructura, a implementar los laboratorios, pero ahora justamente con el cambio que ha habido, se ha anulado ese proceso. Porque una de las cosas que nadie sabe es que se cambió el licenciamiento para la universidad en lugar del licenciamiento por especialidades. Entonces la universidad puede estar licenciada y una de sus especialidades era una porquería y no pasa nada. No pasa nada. Antes no.
Entonces tenías que licenciar cada una de tus carreras para asegurar que todos sabemos que una universidad puede ser muy buena, pero que no todas sus facultades tienen el mismo nivel, ¿no es cierto? Por eso te dicen, si vas a hacer Derecho, anda a la Católica, pero si vas a hacer, no sé, Economía, mejor anda a tal otra, ¿no? Entonces son universidades, no todo es parejo, hay mejores y peores facultades, eso es absolutamente normal. Y lo que dices es absolutamente cierto. Yo he enseñado años en la universidad y el día que exigieron un magíster como debe ser, bueno, enseñaba en pregrado, ¿no? No sabía, hasta que no saqué mi máster, que ya lo tenía terminado, pero si yo no saqué, no enseño. Y está bien, eso es un requisito. Claro, a mí nunca me fue mal, pero sí entiendo que profesores sin esa preparación podrían no estar a la altura. Así que esa era una medida que me podía afectar a mí el bolsillo, pero que de todas maneras redundaba en una mejor calidad para nuestros estudiantes. Yo no entiendo, se arregla lo que está mal, no se desarregla, ¿no?, lo que estaba funcionando, se ajusta, pero no se desarregla, ¿no? Y si ustedes creen que la decisión fue buena, calidad impresentable, no me refiero a todos porque hay gente proba también, que ha formado ese consejo directivo de SUNEDU. Me da risa cuando dice, se ha recobrado la autonomía. No, lo que se ha recobrado es el que hagan lo que les da la gana, para que otra vez se pongan los suelos que les dé la gana, para que se hagan su club de amigos y finalmente se licencien en las universidades como pan que sale del horno. Nos acompaña, les voy a pedir que nos acompañen a escuchar, que es importantísimo escucharla, a Wendy Llanas, que ella es secretaria general de la Federación Peruana de Medicina Humana y de la Federación de Medicina de la Universidad de San Marcos, universidad que tristemente, vía una autoridad muy cuestionada, ha avalado esta contrarreforma, casi que la ha liderado, curiosamente, una autoridad que está en absoluta consonancia con este gobierno, que si el gobierno le decía, necesitamos que votes a los que han marchado, ella abría las puertas y que entraran los tanques, como no lo habíamos visto desde los 90, y que pretende hacernos creer que ahora es autónoma, cuando ya las señales de que estar contra la reforma es en realidad lo que le ha asegurado que el gobierno la quiera, son bastante altas. Disculpen que esta es una opinión, pero creo que se basa sobre lo que estamos viendo. Pero que nos diga Wendy qué piensa ella. Wendy, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Wendy, tal vez estás muteada, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, por favor, cómo es la situación interna en San Marcos, porque si hay una autoridad entusiasmada con la contrarreforma, es la rectora de San Marcos. ¿Qué pasa a nivel estudiantes? Sí, efectivamente, desde un inicio todas estas propuestas para desbaratar todo el movimiento estudiantil y sobre todo la reforma universitaria, pues ha sido promovida por la rectora de San Marcos, la doctora Gerí. Bueno, es bastante lamentable, siempre desde nosotros que somos parte de las ciencias de la salud, sobre todo en el caso del Centro de Estudiantes de Medicina, ¿no?, Gremio Estudiantil de San Marcos, nos hemos venido pues pronunciando desde un inicio en contra de la opinión y que naturalmente no representa los intereses estudiantiles, ¿no?, de los estudiantes sanmarquinos. Y después de lo que hemos visto con el tema de la represión judicial y sobre todo la autarquía que está ejerciendo esta rectora en nuestra universidad, ya es cuestionada no solo a nivel de la Facultad de San Fernando, sino también a nivel de los otros gremios estudiantiles que se encuentran en la misma universidad, ¿no? Uh-huh. Y pues naturalmente no queremos sacarla a la rectora, no estamos de acuerdo con la representación estudiantil y también con la toma con la instrumentalización de los medios de comunicación que utiliza ella, ¿no?, para poder promover esta contrarreforma a nivel de la universidad. Cuéntanos, por favor, ¿qué ha pasado? Porque alguien va a decir, no, pero esa es la rectora que han elegido los sanmarquinos. ¿Por qué esta señora, a pesar de que no está en consonancia con lo que la mayoría de los, que además están las encuestas para los que no lo creen, la mayoría de los estudiantes sanmarquinos rechazan? ¿Por qué ella es la rectora? Bueno, creo que se ha visto bastante un trabajo articulado que ha tenido ella con lo que es la Comisión de Educación, ¿no?, con Edras Medina, un trabajo muy bien organizado respecto al promover la contrarreforma universitaria. Y desde un inicio también el hecho de convocar
a las universidades públicas y de ejercer ella misma, ¿no?, este gobierno ilegítimo como lideresa de las mismas, ¿no?, a pesar de que en el otro grupo hay más de 30 universidades entre públicas y privadas, ¿no?, dirigidas por el doctor Américo Guevara, que la rechazan, ¿no? La rechazan y la consideran ilegítima, y también es ilegítimo y poco transparente el proceso que ha realizado respecto a la elección justamente de los representantes de las universidades públicas, que en este caso ya son dos, ¿no?, dos representantes que han sido elegidos y pues que tienen bastantes cuestionamientos, ¿no? Uh-huh. Eso es terrible porque, primero, que en ese directorio las universidades nacionales, como debe ser, tienen dos representantes porque son las que más alumnos convocan, ¿no es cierto? En la universidad más antigua es la que le tocaba convocar las elecciones. A pesar de que la mayoría de universidades nacionales, incluso las que mejor nivel tienen, ¿no es cierto?, son las que están peleando para que la SUNEDU no sea transformada, no eligieron esos dos representantes. Se hizo con la base de una minoría, lo cual ya es absolutamente irregular, y con una minoría que también ha sido capturada por no sé qué discurso, ¿no es cierto?, en el que probablemente se les ha prometido tener poder, y han colocado dos representantes que son también cuestionados. Claro, y el proceso efectivamente fue poco transparente, ¿no? Se hizo a puertas cerradas las elecciones y de repente ya teníamos dos representantes, ¿no? Uh-huh. Que no se reconocieron, y para empezar, esa convocatoria no se debió hacer porque ya había una interposición de parte del Poder Judicial, ¿no?, impidiendo justamente que la ley contrarreforma pueda ejecutarse. Uh-huh. Ahora, los estudiantes siempre se han caracterizado por poder presionar. Si hay algo a lo que le temen los gobiernos, es a los estudiantes. Yo siempre he dicho, no les des excusa para hacer una marcha, porque no solo la van a hacer, la saben hacer bien, y cuando uno es estudiante, y alguna vez lo fui, y hay algo por lo que protestar, y algo muy justo por lo que protestar, se vuelve hasta un incentivo salir a reclamar, ¿no? Todos recordaremos la primera vez que hemos estado en una marcha, una mezcla de adrenalina, emoción, sin que tires una sola piedra, ¿no? Es simplemente salir a sentir que estás peleando por algo, y ese es un sentimiento muy fuerte. ¿Vamos a seguir observando lo que pasa, o hay alguna iniciativa de parte de los estudiantes, que puede ser una marcha, puede ser cualquier otra forma, para poder hacer escuchar su voz? No sé si en este o en un próximo congreso, tal vez en este congreso y en este gobierno está ya perdido el asunto, pero ¿cuál es el plan para dar marcha atrás? Bueno, creo que en este caso nosotros estamos tratando de agotar primero las instancias que deberían ser, ¿no?, las que defiendan pues los derechos en general de la población civil, en este caso del Tribunal Constitucional. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos apoyado la firma de planillones con respecto a las demandas de inconstitucionalidad, ¿no?, que han ido justamente el día de anteayer al Tribunal Constitucional para poder nuevamente intentar pues luchar, ¿no?, contra ese desbaratamiento de la educación. De acuerdo. ¿Le temen a este gobierno? Y le voy a hacer la pregunta a los tres. ¿Le temen a este gobierno? ¿Creen que estamos ante un gobierno dictatorial? ¿Creen que es un gobierno donde los estudiantes pueden terminar siendo acallados con el cuento de no se puede marchar, o si te agrupas te cae palo? Bueno, creo que hemos visto con el tema de la dictadura, ¿no?, prácticamente que está viendo de la señora Dina Boluarte, ¿no?, que hay el aumento de la represión policial y también la utilización de los tres poderes del Estado, prácticamente la captura que se quiere hacer de parte del Congreso de los tres gobiernos del Estado, de los tres poderes del Estado, para que ellos puedan pues dominar a diestra y siniestra, manejar a diestra y siniestra lo que son básicamente los derechos de las personas, porque finalmente cuando uno intenta buscar la defensa se va pues al Poder Judicial, ¿no?, se va al Tribunal Constitucional, y pues al final descubres que estos ya están tomados por el Congreso y que obviamente no velan por los derechos de la población civil, ¿no?, que somos al final, que somos el fin último de todas las medidas que se deberían tomar desde el gobierno, ¿no? Y estamos viendo bastante indiferencia al respecto de los intereses de la población. Entonces, naturalmente creo que como estudiantes hay ese temor, ¿no? El tema de la represión
policial que ha habido en las marchas, la violación de derechos humanos que ha llevado a que instancias internacionales vengan, ¿no?, para poder exponer esto. Incluso en otros países es bastante ya indignante, ¿no? Y para nosotros mismos es muy indignante que se hayan perdido más de 50 vidas solo en estos meses. Es algo que creo que no se ha visto en otras marchas que ha habido, en otras manifestaciones que ha estado viendo en Latinoamérica en los últimos años, ¿no? Muy bien, Wendy. Y aún así, sí, nos apena, ¿no? Nos apena mucho todo ello. No, y me imagino que les asusta, ¿no? En los gobiernos dictatoriales los primeros en pagar patos suelen ser los estudiantes universitarios. Gracias, Wendy, por tu participación. Quédate un ratito con nosotros para terminar de conversar con Gianluca y José. Y les hago la misma pregunta. ¿En qué, o sea, a ustedes les ha tocado una cierta estabilidad, a pesar de que antes han visto demasiados presidentes uno tras otro? Bueno, han logrado también, marchando por ejemplo por la salida de Merino, que fue una marcha básicamente estudiantil, y de jóvenes han logrado cosas, han logrado imponer la ley Pulpín, estuvo también llevada, se retrocedió por la voz de los jóvenes en la calle, pero en todos los casos, incluido la salida de Merino, que fue con represión violenta, uno sentía que al final se escuchaba la voz. ¿Sienten que estamos entrando a un terreno en el que la voz puede ser acallada y en que ser un estudiante con algo que reclamar puede ser un peligro? Claro que sí, o sea, los hechos son los que nos muestran esa realidad. Estamos en un momento de dictadura. ¿Qué es sino el ingreso de las fuerzas policiales a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿Qué es en todo caso cuando el gobierno te envía 14 o 15 tanquetas a la Universidad Nacional de Ingeniería queriendo ingresar porque ahí están estudiantes? ¿Qué es en todo caso cuando en un proceso de movilización el gobierno saca alrededor de 12.000 a 15.000 policías, lo mismo en ciudades, arengando? Eso para nosotros es una dictadura, porque lejos de poder dialogar, de resolver, de sacar iniciativas legislativas en favor de la población de las universidades, lo que se está haciendo es matar y reprimir. Ahora, naturalmente, pueden existir muchos excesos por parte de la población, puede haber atentados, pero estamos en un estado de derecho donde a las personas se las detiene y se las juzga, pero no se las mata. Además, la gente que marcha, la mayoría de las personas que marchan son no son, ¿no es cierto? Yo cuando he marchado y hay alguien que siendo el laberinto, o le dices cálmate o te vas, porque sabes que te va a caer de regreso a ti, que no tiene nada que ver en el asunto, ¿no? Ahora lo que pasa es que le ha caído al que no estaba haciendo laberinto. Nosotros tenemos pruebas concretas, periodistas de esta casa que han sido agredidos por las puras, porque estaban caminando y estaban marchando. Me da risa, ¿no? Porque dicen, en Miraflores está prohibido hacer marchas. No quiero darle datos a nadie, pero vivo muy, muy cerca de Rosa María Palacio, básicamente en la misma cuadra. Yo ese día no pude salir de mi casa, no pude circular, no pude sacar mi auto, me tuve que quedar encerrada. ¿Ustedes creen que algún serenazgo se llevó a la gente que estaba manifestando frente a su casa? No. En cambio, los que estaban manifestando en el Parque Kennedy, dentro del parque, sin cerrar ninguna vía, fueron y se llevaron a uno de los artistas de Viviashcani que no estaba haciendo nada. Entonces, ¿qué? Depende de cuál es la causa por la que marchas, si te van a reprimir o no. Tu opinión, Gianluca, por favor. Bueno, igual que mis dos compañeros, también el carácter dictatorial y autoritario, diría del régimen no solamente de Boluarte, ¿no?, sino también de lo que caracteriza este Congreso es cada vez más claro y se acerca cada vez más a eso, ¿no? Y cada vez va empeorando, va en bajada. De hecho, los estudiantes y los ciudadanos en general no creo que dejen de marchar. Quienes estamos juntos, o sea, quienes estamos defendiendo las causas que consideramos justas y en todo caso quienes tenemos las actitudes que consideramos propias de una democracia, no vamos a dejar de tenerlas, ya sea que esté Boluarte, ya sea que estén estos congresistas, que nos da miedo, que condenamos toda la violencia y las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo, lo hacemos, pero no vamos a renunciar a nuestro derecho de manifestarnos porque sabemos que es eso, ¿no?, nuestro derecho dentro de la democracia que queremos construir. Amarrarse bien las zapatillas, entonces, a tenerlas preparadas como que tuvieran mochila de emergencia, porque en realidad harta suela van a gastar, harto los van a hacer correr, como mi hijo a sus 14 ya marchó por tantas causas y no entiende por qué cada vez que marchamos no prosperan, ¿no? Mamá, ¿pero por qué no salió el matrimonio civil? No, hijo, marchar no quiere decir conseguir, quiere decir marchar, así que habíamos marchado tanto y seguiremos marchando tanto. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, por su compromiso, por hacer oír su voz. Vienen tiempos complicados,
no pierdan la esperanza. Lo peor que podemos hacer es quedarnos callados esperando que nos sigan aplastando, ¿no? Sí, por favor. No sé si puedo poner algo en la mesa. Eres libre en Sí. este espacio. Cuando la Contraloría envió un documento a la UNI explicando o solicitando la explicación del por qué tenía estudiantes de provincias ahí, actuó de manera muy rápida la Contraloría. Cuando nosotros como Federación Universitaria empezamos a denunciar de que existe una irregularidad en la designación del Consejo Directivo de la SUNEDU, la Contraloría está en silencio. Por favor, Eso es han terrible. ido a pedir al Ministerio de Educación en tiempo récord todo lo que supuestamente se ha actuado en auditorías, que claramente la información está tergiversada. Ya quisiéramos, ¿no? Sí. Ya quisiéramos que hubiera, no sé, qué tal, revisado lo que estaba pasando en el Congreso, que supuestamente hay control en tiempo real con los gastos, ¿no? ¿Saben qué, chicos? Este era el sueño de opio de Fujimori. Finalmente, el Estado está siendo capturado en todos sus niveles sin necesidad de que alguien se haya haya puesto el pellejo dando un golpe de Estado. Todos se han alineado, y lo peor de todo es que para defender intereses particulares. Y encima que provienen de economías casi ilegales, porque no hay nada más ilegal que prometerle a una persona una formación, cobrarle por ella y después darle un título, un cartón que no vale nada de nada. Bueno, gracias a Dios ustedes están en universidades que todavía pueden jactarse de que hay una responsabilidad, por lo menos en sus respectivas especialidades, para que la calidad no decaiga. Y creo que con SUNEDU o sin SUNEDU no permitan profesores mediocres, no permitan autoridades mediocres hagan escuchar su voz. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre con calma, siempre con paz. Acá ven chicos perfectamente pacíficos, que saben que pueden, que por supuesto no tienen que ser tildados ni de terroristas ni de violentistas, que es la peor ofensa que se puede hacer. Gracias.